Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias por acompañarnos en un estudio más de varones. Vamos a cantar una alabanza a Dios y como siempre lo hacemos, pues vamos a leer la Biblia verso a verso. Prepárate, si quieres hacer apuntes con una libreta. Lee la Biblia junto conmigo para que tú te puedas empapar y leer ahí los versículos y sobre todo tengamos este tiempo de comunión y enseñanza con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, Señor. Gracias por la prueba, Señor, en la que podemos estar algunos, Señor, y también gracias, Señor, en el descanso que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor, que podamos aprender más de ti, que podamos aplicar una nueva cosa, Señor, en nuestras vidas, Señor, para mejorar hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, en tu palabra, Señor, y a permanecer en la oración, Señor. Te pedimos que recibas humildemente, Señor, esta alabanza, Señor, que sea agradable hacia ti, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, te pido que abras tu corazón para cantar esta alabanza al Señor y que lo hagas sinceramente hacia Él. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú, grandes tus afectos son por mí. Oh, cómo nos ama Dios, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción, la recompensa, traídos a Él por la gracia en su rostro. Gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. Tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Dios nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Si nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Bueno, pues vamos a seguir con la palabra. Hay que
abrir nuestros corazones hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañes en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 12 al 30. Va a ser pues un momento aprendiendo la palabra de Dios, tratando de aplicar también la palabra. A veces es muy difícil leer la Biblia o darnos un tiempo para leer la Biblia cuando no estamos enfocados en Dios. Y personalmente este pasaje fue eso lo que me habló a mí, tener un corazón dispuesto a Dios. No importa que estemos en tribulaciones, no importa que estemos en paz, Dios tiene el control. Y lo que importa de nosotros es tener un corazón dispuesto, y Él va a poner las ganas de orar, las ganas de leer la palabra y de tener una comunión con Él. Entonces, pidámosle a Él que nos guíe. Vamos a tratar de hacerlo rápido y tener una buena aplicación para la semana. Padre Santo, te pedimos, Señor, guía, Señor, para nuestro corazón, para nuestras mentes y para nuestras vidas, Señor. Sabemos que esa guía está en tu palabra y te pido que podamos entenderla, Señor, entenderla, Padre. Ayúdame a transmitir, Señor, el mensaje que tú quieres que dé, Señor, a todas las personas que vean este video, Señor. Bendícela, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, que no han podido ir a la iglesia, Señor, que tú los sanes, Señor. Y que tú pongas, Señor, también en sus corazones de si no pueden ir a la iglesia, puedan ver, Señor, los videos que se hacen, Padre. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, lo que tú quieres de nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos siempre a encarrilarnos mediante tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No, espero que ya estés listo. Te vuelvo a repetir en la carta de los Filipenses, del versículo 12 al 30 del capítulo 1. Dice, te lo voy a leer por partes porque son como 20 versículos. Entonces vamos a irlos desglosando verso a verso. Ok, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ok, esta carta la escribió Pablo a los filipenses. Pablo cuando escribió esta carta, estaba en tribulación. Fue una de las cartas que escribió cuando estaba preso o en una casa, arrestado, en un arresto domiciliado en Roma, esperando a ver a César después de varios juicios que había tenido ante diferentes reyes. Entonces, Pablo aquí escribió a los filipenses y vamos a ver por cuál motivo. Pero lo principal de esto es que Pablo estaba preso y se podría decir, en una tribulación grande. Ahí sin poderse mover, esperando a comparecer ante César o a presentarse ante César, escribe esta y otras cartas. Pablo fue el que en el segundo viaje misionero fundó la iglesia de Filipo, y se cree que esta carta fue escrita algunos 11 años después de que Pablo hizo su segundo viaje misionero y fundó esta iglesia. Entonces acompáñame en los primeros 3 versículos, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Principalmente les da a conocer aquí en el versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Empieza Pablo diciéndoles: sí, estoy en prisión, pero el Evangelio no se detiene. Aún en las circunstancias que él estaba pasando en este encarcelamiento, él tenía el favor de Dios. Quizás los filipenses pudieron haber pensado otra cosa, como que Dios lo había abandonado por donde estaba, porque ya llevaba, pues no sé qué tanto tiempo, pero duró ahí rato, no investigué. Pero a lo mejor los filipenses se podrían ir por otro lado, y Pablo, en esa sabiduría que Dios le da, en ese entendimiento, quiere aclarar eso. Y en el versículo 12 empieza diciendo eso: ha sido un progreso para el Evangelio. El que yo esté en prisión no detiene el Evangelio, y yo mismo lo he visto mientras estoy aquí prisionero. En el libro de Hechos, ya al final del libro de Hechos, se menciona que varios van a Pablo a buscarlo, y Pablo les comparte el Evangelio aún ahí. Entonces Pablo les menciona lo que está haciendo. En el versículo 13 le dice: de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. El pretorio era, se podría decir, donde donde iban a juzgar a Pablo, o la cámara, se podría decir, de las personas que juzgaban a las personas que estaban ahí por algún delito. Entonces dice, aquí Pablo menciona: se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, el mismo pretorio, los mismos que iban a juzgar a Pablo habían escuchado de Cristo. Quizás algunos se habían convertido, quizás otros estaban renuentes, pero Pablo compartía incluso el Evangelio ahí en el pretorio con personas que, imagino yo, eran romanos,
ya que estaba en Roma y iban a comparecer ante César. Entonces el pretorio debían ser de romanos. Y Pablo les dice, aún aquí veo la mano de Dios, yo que estoy prisionero, yo que estoy en arresto domiciliario, yo que no me puedo mover, he podido compartir el evangelio, he podido ver la mano de Dios, incluso en los del pretorio y a todos los demás. Y es lo que los que le comentaba ahí en Roma, mientras Pablo estaba en esa casa, personas iban a él para compartir el evangelio. Entonces, dice en el 14, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto sucedía por el ejemplo que Pablo les daba. Imagínate si Pablo estuviera encarcelado, estuviera en arresto domiciliario y él estuviera pues decaído, estuviera, no sé, enojado tal vez porque está ahí agüitado, enojado con Dios. ¿Qué testimonio daría Pablo en esa circunstancia? Todos nosotros, tú y yo, a lo largo de nuestras vidas, de nuestro día, tenemos diferentes circunstancias y puede que esas circunstancias pueden ser malas, buenas o peores, o muy, muy peores. Pablo, quiero que te pongas en los zapatos de Pablo que estaba encarcelado. O traigámoslos aquí, o ahorita que cuando no podíamos salir de nuestras casas por el COVID. Hay cuenta lo que estaba sufriendo Pablo, como pues yo en lo personal hasta me ponía malhumorado, de que quería salir, de que quería ver a los amigos. Entonces, si pues a mí gracias a Dios nadie me vio, ¿va? No publicaba videos ni nada de eso, ni salía a la calle todo ondeado. Pero imagínate a Pablo que lo estaban viendo. ¿Qué ejemplo hubiera dado si eso pasara? A lo mejor los mismos hermanos hubieran decaído, hubieran pensado lo que probablemente los filipenses estaban pensando, de que Dios se alejó de Pablo, de que lo puso en esas circunstancias, incluso de que por algún pecado estaría ahí Pablo. Pero no, él estaba firme en la palabra, en el evangelio, y seguía, y lo vamos a ver más adelante, seguía predicando y compartiendo el evangelio. Y en el 14 dice, como te leí, dice, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué pensarías tú si vieras a alguien encarcelado sin poderse mover en una circunstancia adversa, que estuviera compartiendo de Dios, que estuviera gozoso compartiendo de Dios? No te diera alegría, no te contagiaría de ese gozo, que te dieran ganas de tú compartir, tú leer. Entonces, eso era lo que provocaba Pablo a través de su ejemplo en esta tribulación. Vamos a leer un poquito más. Abajo dice, algunos, en el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí Pablo nos menciona lo que él veía que estaba pasando. Veía que el Evangelio era anunciado mucho más o con mayor fervor por lo menos en esta región. Y Pablo lo veía, pero aquí podemos ver que Pablo nos menciona a dos tipos de personas, o que él identificó dos tipos de personas. Uno es, en el 15, algunos a la verdad predican por envidia y contienda. Y los otros, en el mismo versículo, no, en el 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O
O sea, aquí Pablo ya identificó a personas que predican por envidia y contienda y a personas que predican por amor sincero y a Dios. ¿Qué pasaba con esas personas que predicaban por contienda? Veían a Pablo, eran las personas que buscaban ellos hacerse de un renombre, de un nombre, que se movían por su ego, que querían ser más conocidos que Pablo, que querían que la gente dijera tal vez que sabio es este brother o predica muy bien el evangelio, comparte con tanta sabiduría tiene mucha elocuencia en sus palabras. Lo que buscaban estas personas era hacerse de un renombre. Y al ver a Pablo que estaba encarcelado, pues ellos mismos pensaron que eso era una ventaja para ellos mismos para predicar el evangelio con mayor fervor y que la gente lo siguiera. Pero realmente ellos lo predicaban por ego, por enaltecerse a ellos mismos. Entonces, nosotros no debemos ser como esas personas, debemos ser todo lo contrario, como las segundas personas que predicaban el evangelio con amor, que eran la gente que veía a Pablo, cómo compartía, aún en aflicción, aún en dificultad, seguía con el amor que Dios le dio, esparciéndolo a través de él mismo, compartiendo el evangelio, enseñando y gozoso por lo que veía. Aquí dice, es muy importante saber o entender que aquí en estos dos tipos de personas, Pablo no menciona que su evangelio fuera equivocado o que estuvieran distorsionando el evangelio. No, aquí vemos que el evangelio que predicaban de los dos tipos de personas era un evangelio verdadero, era el evangelio que el mismo Pablo predicaba, pero lo que Pablo veía u observaba en sus acciones, en lo que él podía ver, era el corazón de cada uno de ellos, que uno lo hacía para enaltecerse, o sea, lo hacía para él mismo, y otro lo hacía por el amor a Dios, para que Dios mismo fuera enaltecido y que ellos menguaran. Entonces en el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por envidia, o por verdad, perdón, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. No quiere decir que Pablo no pensara en las personas que estaban siendo egoístas, simplemente que se lo dejaba a Dios. Ellos compartían el evangelio y las personas los escuchaban y compartían un evangelio verdadero. Entonces lo que había por dentro de ellos, lo de quererse enaltecer, de ser mejor que Pablo, de ser mejor predicador, de ser mejor en la alabanza, de ser mejor servidor, del que sea el mejor que toque la guitarra o X cosa que te puedas imaginar, eso ellos lo iban a ver con Dios, porque Dios es el que cambia lo de adentro para que nosotros podamos renovarnos y podamos tener unas acciones mejores. Entonces Pablo decía, están predicando una buena palabra, que Dios cambie sus corazones para que ahora sí el evangelio tenga efecto en ellos mismos, porque podrían haber se podrían haber convertido personas por medio de ellos, pero ¿qué pasaba con ellos mismos si su vista estaba en su ego, en su persona? Quiere decir que ellos también necesitaban de ese evangelio que predicaban. Entonces Dios iba a hacer lo interior y Pablo lo sabía. Seguimos para no hacerlo tan largo. Dice del 19 al 20. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Está bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo y por mi vida y por mi muerte. Perdón, o por vida o por muerte. Pablo tenía una total confianza en que Dios lo iba a sacar de esta situación. ¿Y cómo podemos adquirir esta confianza en Dios?
imitando a Pablo. Así como Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Jesús. Entonces prácticamente imitar a Jesús. Entonces Pablo tenía tanta seguridad en el Evangelio, y lo vemos en la mayoría de las cartas que escriben, cómo esa confianza en Dios hacía que Pablo se moviera, fuera al primer viaje misionero, al segundo viaje misionero, y que esté encarcelado, y él estaba gozoso y contento en ese encarcelamiento, porque sabía que Dios lo iba a usar o lo iba a librar. Entonces, ¿cómo podemos tener esa confianza en Dios? Conociendo la palabra, sabiendo que tenemos un Dios real, sabiendo que Jesucristo vino, murió y resucitó y nos hizo libres y ahora somos salvos por gracia, teniendo la plena certeza de lo que dice la palabra, teniendo una comunión con Dios. Eso es lo que nos da la seguridad en Dios, el creerle a Dios, creer y creerle a Dios, creer lo que dice su palabra, estar apegados con Él, tener una comunión firme con Él, así como Pablo la tenía. Por eso él tenía esa seguridad, como cuando tu papá te lleva de la mano, sabes que estás a salvo, estás seguro, pero si te suelta a lo mejor te sientes más inseguro. Pues así es. Entonces Pablo hace mención de que él sabe, y a lo mejor le han dicho que los filipenses estaban orando por él, y eso es un consuelo para Pablo. Cuando una persona llega y te dice, hermano, estoy orando por ti, ¿a poco no te sientes bien? ¿A poco no sientes la preocupación tal vez, o el cariño de alguien que esté orando por ti? Entonces, orar por las demás personas no necesariamente tienes que decirles, pero si tú tienes el cariño, Dios pone en tu corazón el orar por esa persona, es por algo, y es un consuelo para esa misma persona, el que tú estés intercediendo por Dios, por Él, ante Dios en oración, y el en que prácticamente tú estás dejando a esa persona en las manos de Dios. Y dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. No quiere decir que por medio de la oración el Espíritu se movía, sino que estaban en un mismo sentir, en una comunión. Pablo tal vez estaba encarcelado y estaba predicando, y los filipenses, en ese mismo sentir de querer compartir el evangelio, oraban por Pablo para que él tuviera fuerzas y siguiera. Entonces es un mismo sentir, es una misma línea. Y el suministro del Espíritu de Jesucristo lo da Dios. El sentirte, bueno, no el sentirte, sino el tener o sentir cómo Dios te usa para Él, no para tu vanagloria, sino para Él. Entonces, en el 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía un corazón dispuesto a Dios, tanto para vivir, hasta por dar la vida por Él. Y ese es el corazón que nosotros debemos de tener ante cualquier situación, ante enfermedades, ante, no sé, problemas económicos, ante problemas sociales, ante que estemos bien y sanos y tengamos todo, siempre disponerlo a Dios y tener la confianza de que lo que tenemos es por Él, y lo que no tenemos también es por Él. Y más adelante, o poquito ahorita, vamos a ver eso. Entonces dice, no, en que nada sería avergonzado. Pablo estaba seguro de que él estaba ahí por un propósito de Dios, y el propósito de Dios en él, sabía muy bien que era el predicarle a los gentiles, a los que
no eran judíos, a los que no conocían de plano nada de él. Entonces, él estaba seguro de que aún no cumplía todo el propósito de Dios en su vida completamente, y sabía que por este motivo Dios no lo iba a entregar a los romanos a vergüenza. Entonces él confiaba de que iba a salir victorioso en esta situación, no importándole si salía con vida o importándole si salía por muerte. Y lo vemos en el 21. Permíteme leerte del 21 al 27. Dice, espero que me estés siguiendo en la lectura también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Y confiado que esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y ahí está la seguridad que te vengo mencionando de Pablo, que no importa si sale vivo o muerto de esa circunstancia, él quiere que Dios, que Cristo sea glorificado por medio de él. Y este anhelo es algo que deberíamos tener nosotros, de que si estamos tocando la alabanza, si estamos sirviendo en algo, el pastor Joel mencionaba que todos podemos servir en la iglesia, todos tenemos el deseo de servir en la iglesia, lo mencionaba el domingo pasado. Entonces es muy bonito servir a la iglesia, es muy bonito estar ahí, que la gente te vea tocando, que la gente te vea abriendo la puerta, pero sí es bonito, pero lo importante no es eso, no es que la gente te vea. Si lo importante para nosotros es que nos vea la gente, pasamos a ser como los que mencionaba Pablo anteriormente, aquellos que predicaban el evangelio por envidia y contienda. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban como, mi hermano es mejor que yo en esto, yo voy a ser mejor que él. Y la envidia siempre te lleva a estar en contienda o con tu hermano, contigo mismo y con Dios. Entonces, hagámoslo los que quieran ser, que no están sirviendo en la iglesia y que quieran servir, adelante. Ve y habla con Joel, con Carlos, con Moisés, con Cástulo. Pero siempre lleva en claro que el servicio es para Dios. Estés donde estés arriba en la alabanza, estés como Carlos o compartiendo como Joel o como lo hizo José Luis o como lo hacemos los martes, siempre es para Dios. Y creyendo esto, no seremos avergonzados. Hay mucha gente que me dice, y estoy muy de acuerdo en eso, de que uno cuando va a compartir ante tanta gente, pues se pone muy nervioso, pues somos humanos, pues nos ponemos nerviosos, el no querer equivocarnos, el querer ser elocuentes con las palabras, el no querer meter nuestra propia sabiduría. Entonces te pones nervioso, yo me pongo nervioso que estoy frente a una cámara y nadie me está viendo, no, pues más o menos imagino cómo se pondrá Carlos y eso. Pero yo confío y estoy seguro que así Carlos, Joel, Cástulo y todos, Bere y todos los que comparten el buen evangelio en todas las iglesias, tienen la seguridad esta de Pablo de que no serán avergonzados, porque lo que hacen es para Dios y lo que hacen es compartir la palabra de corazón para que Él sea gloriado, para que Él sea enaltecido y no para que nosotros seamos enaltecidos por medio de su palabra. Entonces, vuelvo aquí al 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suena esta parte de este estudio está fuerte, porque prácticamente podemos decir que Pablo anhelaba morir, anhelaba
fallecer, pero el motivo era porque sabía Pablo que cuando él muriera iba de inmediatamente estar en la presencia de Jesús. Y a lo mejor podía observar hermanos que se le hayan adelantado. Y iba a ser un gozo y una paz estar allá. Y este es el consuelo que tenemos y que Jesucristo mediante su muerte nos trajo. El no tener miedo a la muerte. Yo en lo personal era uno de los miedos más arraigados que tenía. Pero ahora conozco de Dios y, y ya no está más ese miedo. Porque sé que el día que pase estaré con Dios y estaré viendo tal vez a muchas personas que ahora ya no puedo ver. Entonces, Pablo no estaba deseando más bien el ver a Cristo, no la muerte, sino el ver a Jesús, estar con Dios ya más íntimamente, ya en su presencia, ya poderlo ver. Pero vemos cómo Pablo explica que él sigue la voluntad de Dios y si el propósito aquí en esta tierra no había acabado para él, él seguía firme. Y ese es el corazón que tiene Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho. Entonces eso es lo que Pablo pensaba a través de lo que estaba pasando, en que él todavía confiaba en Dios, de que todavía que habría más personas que predicarles el evangelio, tenía que seguir dirigiendo las iglesias que había plantado a lo largo de sus viajes misioneros. Entonces tenía trabajo, Pablo comprendía que tenía trabajo todavía por hacer. Tal vez también Pablo pues estaba cansado ya, me imagino que ya está grandecillo. Entonces pues ya grandecillo uno quiere descansar y qué más descansar con Cristo Jesús. Pero aún así, él estaba tan firme en lo que Dios le encomendó que, que decía, adelante, voy para adelante en el Evangelio, en ser provecho para los demás todavía. Vamos en el 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pues prácticamente Pablo les dice, tengan una comunión con Dios, a nosotros nos dice, leamos su palabra, oremos, asistamos a la iglesia, veamos los videos para tener una comunión con Dios y mediante eso poder ser dignos del Evangelio de Cristo, porque así como el Evangelio nos enseña a comportarnos, nos cambia por dentro, nos cambia nuestro interior, que es lo que sale al exterior. Entonces, Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y eso nos da la unidad porque nuestro centro es Dios, de cada, si mi centro es Dios, y el centro de mi vida es Dios, el centro de el centro de la vida de mi esposa es Dios, nuestra casa va a ser de Dios, nuestros hijos van a ser de Dios. Es igual en la iglesia, es el centro de los que sirven, del pastor, de los de la alabanza, de los que van y escuchan la palabra es Dios. Entonces toda la iglesia es de Dios y son unánimes y están unánimes por la fe en el Evangelio. El 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación. Pablo les dice no tener miedo, no dejar que se intimiden por nadie, porque el poder que tienen es poder de Dios, es el poder del Evangelio. Entonces, y dice que aquí, más para vosotros es de salvación, o sea que Dios no nos avergonzará,
más bien Él vino a salvarnos. Entonces no ser intimidados por, no necesariamente por otras personas, sino no ser intimidados ante lo que sabemos que es correcto, que no ser intimidados por la corriente de este mundo, no ser intimidados por nuestra propia carne, no ser intimidados por las personas que no conocen a Dios, o por los que están en contra de Dios. Entonces, te pongo un ejemplo: si tú eres honesto, pues que la gente no te diga que, que eres hipócrita o que no pasa nada. Si por ejemplo tú te hallas no sé, por decir así, 1,000 pesos y en tu oficina donde trabajas y sabes que no es tuyo, en lugar de tomarlo, sabemos que mucha gente te va a decir agárralo, no seas tonto o no seas así ya. Entonces, ese es lo que no debemos de permitir que nos intimide, y realmente pensar qué haría Jesús en ese momento y actuar como Jesús, ser valiente ante nuestra fe. Seguimos en el 29 y el 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y Pablo nos dice, vamos a estar, por ejemplo, vamos a estar en estas circunstancias, como el ejemplo que te puse, o tal vez ya hayas vivido otras cosas que por tu fe te hayan criticado, te hayan, no sé, X cosa. Pues aquí Pablo nos dice en el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, o sea, lo que estoy padeciendo, que estoy encarcelado. Y Pablo, yo creo que lo veía como una bendición, lo veía como algo. Cristo padeció por nosotros y murió y resucitó. Ahora nosotros padecemos por Él. Y no, ahorita pues dices tú, qué gran padecimiento, pero a eso se refiere Pablo ahorita, que no estamos nosotros no estamos en persecución y nadie nos está, por lo menos en Mazatlán, nadie nos está persiguiendo con un cuchillo o juzgándonos demás, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, Pablo nos dice ser valientes y afrontar la situación y afrontarla poniendo ejemplo, sabiendo que de esta situación Dios se va a mover, Dios te quiere usar, sigue predicando, no te des para abajo, pensando siempre que Dios está enfrente de ti. Entonces, a mí, o lo que yo quiero aplicar es, estudiemos la palabra, oremos a Dios, tengamos una comunión íntima con Él y sobre todo tengamos un corazón dispuesto, así como Pablo lo tenía, para exaltar a Dios en lo que sea que hagamos, siempre confiando que Él estará con nosotros en toda esta vida y que tenemos el consuelo que cuando partiremos estaremos con Él. Entonces, enfócate. Si tú estás pasando, a lo mejor estás como yo, que ahorita estoy batallando en leer la Biblia, me esfuerzo para con Dios, no porque sea una obligación. Pide dirección, ora mucho y ten una comunión con Dios. Y conoce qué es lo que quiere Dios en tu vida. Ponte dispuesto a Él. Entonces, sé valiente y así como Pablo, aprovecha todas las circunstancias que pasen en tu vida, esas buenas, malas o terribles. Aprovéchalas para exaltar a Dios y que Dios sea predicado por medio de tu vida. Gracias por estar aquí. Con esto cierro. Gracias por ver este video. Acuérdate de estar orando por ti, por las demás personas, por la iglesia. Sigue viendo los videos de los jueves de mujeres. Si no puedes ir a la iglesia los miércoles y los domingos, pues te invito a que vayas, a que hagas el esfuerzo. Pero si no puedes, por salud o por otras cosas,
Trata de ver los videos, los en vivos a la hora que es. Y pues nada, nos vemos, que Dios te bendiga y que tengas un día, una semana muy buena. Nos vemos.